Os cuento un poco. La idea de hoy al final es sembrar un poco y seguir centrando lo que vimos el otro día, y que ya trabajamos el concepto, trabajamos ideas, etcétera, y hoy nos vamos a meter bien en cómo aprovechar para crear contenido con, con esas ideas realmente, crear una estrategia a partir de ahí y poder desde ese momento pues intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y para ello vamos a ver lo que se suele conocer como estrategia de diferentes niveles, y también vamos a ver, pues ya que estamos aquí, cómo aprovecharlo en nuestros proyectos para sacarle partido y ver un poquito lo que está funcionando hoy en redes sociales y qué podemos hacer con ello realmente. Lo vamos a centrar sobre todo en Instagram, porque al final es un poco donde más nos movemos y nada, sí, vamos a darle caña. Así que si os parece, voy a compartir, estoy un poco afónico, voy a compartir pantalla y le damos caña desde ahí. Vale, ahora mismo entiendo que la principal red social en la que os movéis, como decíamos, es Instagram, ¿verdad? Es donde más naturalidad, familiaridad tenéis hasta este momento. Un poco lo que vamos a ver realmente vale para Facebook, vale para Instagram, pero también la podéis utilizar en LinkedIn. De hecho, yo conozco gente que hace cosas parecidas en YouTube, o sea que más o menos. Es más entender la filosofía que hay detrás, lo que vamos a ver, y a partir de ahí ya poder empezar a funcionar, ¿no? Os voy a presentar un poco, si yo, cuando yo trabajo con un cliente, cómo intento crear un poco la idea general del contenido y luego nos aterrizamos más en Instagram, ¿vale? Pero también vemos un poco el contenido general, porque como nos queda luego otra sesión también, pues poder profundizar en otros detallitos, ¿no? Y si necesitamos más, le damos más caña sin problema. La cosa es que yo suelo dividir el contenido en 4 niveles, ¿vale? Vamos a poner nivel uno aquí para verlo, lo de color verde, por ejemplo, y tiquití, blanco, ¿vale? Tendríamos nivel uno, nivel 2, nivel 3 y vais a ver que hay cosas que Nacho hace aquí también, ¿vale? Para que le tengáis que como más o menos entendido y que mucha gente lo hace parecido, ¿vale? Vamos a decir que tenemos como 4 niveles grandes de contenidos, ¿vale? Tendríamos un nivel uno que para mí es lo que yo suelo llamar, a verlo aquí en blanco para que se vea bien, y lo ponemos aquí en negrito esto, vale. Grandes contenidos. ¿A qué me refiero con grandes contenidos? Son contenidos que son de larga duración, son contenidos muy elaborados y que además tienen potencial de ser distribuidos en otras redes sociales. Por ejemplo, sería lo que vendría a ser YouTube, por ejemplo. Esto un poquito más pequeño. Falta ahí una U. Sería YouTube, por ejemplo, serían podcasts, que a día de hoy también tenemos toda la parte visual, y sería también, por ejemplo, los artículos de un blog, por decirlo de alguna manera. Son contenidos grandes, elaborados, que, bueno, pues nos permiten profundizar muchísimo en los temas. Hoy en día, si yo hiciera contenido de estos, me quedaría con o podcast o YouTube, por un motivo muy sencillo, que es que al ser en vídeo, principalmente luego se pueden recortar y se pueden utilizar en otras redes sociales, mientras que el blog realmente nos da una limitación mucho más grande porque no tenemos la perspectiva de poder recortarlo y publicarlo de manera sencilla, ¿no? Entonces lo tenemos ahí. Estos contenidos, al final, cuando creamos la estructura, vamos a quitar el blog, lo echamos un poquito más ahí, como si estuviera un poco más marginado, nos quedamos con esto. Yo muchas veces cuando planteo estos contenidos, son contenidos que buscan básicamente generar autoridad por parte de la persona. ¿Qué quiero decir? Que si alguien ve un vídeo de 5, 10, 15, 20, 25 minutos, lo que sea, de una persona, normalmente, salvo que sea masoca la persona, es porque le interesa lo que está contando y entiende que esa persona es una autoridad en el tema. Porque si haces un vídeo de 20 minutos, 15 minutos sobre una cosa concreta, es mucho más difícil que sea muy superficial que si haces solo un reel de 60 segundos, como quien dice, ¿no? Entonces, es contenidos para generar esa autoridad. ¿Cómo suelo yo crear esta estructura aquí? Pues suelo tener un pequeño gancho inicial para que la gente se pare a mirarnos, y luego lo que intento hacer es pensar ya en modo de módulos, y lo llamo módulos por el motivo de que serán pequeñas piezas de contenido que luego pueda partir, ¿vale? Ahora vemos algún ejemplo para que se entienda, y luego una llamada a la acción de lo que nos interese. Entonces, ¿por qué digo que son pequeños módulos para poder partirlo? Porque lo que aquí digo, vale, imagínate que quiero hablar de 10 secretos para hacer los mejores emails del mundo, por ejemplo, ¿no? Que podría ser un tema. Pues cada secreto lo intentaré guionizar de tal manera que luego lo pueda recortar para poder compartirlo en redes sociales más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Pues si, por ejemplo, el tema uno, el secreto uno es cómo hacer los mejores, vamos a ponerlo más marketingado, ¿no?
aumenta un 10% tus aperturas con estos ganchos, con estos asuntos. Pues esto lo distribuiré ya en el propio guión que yo me creé antes de grabar, pensando en que eso tiene que tener un gancho inicial para partirlo y un cierre para luego poder compartirlo de alguna manera. Entonces, estos son los contenidos más grandes, son los contenidos más elaborados, donde vamos a intentar posicionar en la mente del cliente, oye, somos personas que saben hacer las cosas bien. Ahora bien, este tipo de nivel uno no es el contenido más fácil para hacer desde un principio. Realmente es mucho más sencillo empezar por redes sociales o un contenido más, vamos a decir, más simple, aunque hacer vídeo corto para mí es mucho más difícil que hacer vídeo largo porque requieres un ejercicio de mantener la atención mucho más grande que en un vídeo corto, perdón, que en un vídeo largo, pero son contenidos que tenemos ahí. Entonces, vamos a irnos a nivel 2, que serían los contenidos pequeños. ¿Vale? Contenidos pequeños. Bueno, como siempre os digo, cualquier duda o pregunta, abrid micro y la lanzáis o por el chat sin ningún problema y lo vamos leyendo. Aquí tendríamos las redes sociales, ¿vale? Que a día de hoy las que mejor funcionan son las de Meta, Instagram más Facebook, o podría ser también un LinkedIn que también está funcionando muy bien a día de hoy. Hay mucha gente que se está mudando ahí porque tiene lo que tenía Instagram hace unos años, ¿no? No demasiada competencia y mucha facilidad para viralizarse. Hoy Instagram tiene el reto de que cada vez hay más personas, más profesionales, más tal, y evidentemente pues es más difícil poder ofrecer un contenido por el que la gente se pare, simplemente, ¿no? Entonces, pero no por nada, sino porque hay gente compitiendo mucho más. Yo siempre cuento que yo empecé a hacer contenidos para personas a finales de 2020 y a finales de 2020 con un guión medianamente bueno te hacías tremendamente viral. A finales de 2021 necesitabas un guión muy bueno. A finales de 2022 necesitabas un guión bueno y además una edición decente. A finales de 2023 la gente ya estaba haciendo auténticas mega producciones a nivel viralización, o sea, a nivel edición. Y a día de hoy hay gente que está metiendo estímulos cada literalmente 2-3 segundos porque la gente tiene muy poca atención y necesitas muchos cambios de patrón para poder hacerlo. Por suerte, y esto es una cosa que a mí me gusta mucho, estoy viendo que hay como un cambio de tendencia. ¿A qué me refiero? Yo hay una cosa que en redes sociales suelo llamar la teoría del péndulo, ¿vale? ¿Vale? Que si esto era poco editado, por decirlo de alguna manera, aquí estaba la producción extrema, pero estamos justo ahora en el punto intermedio, en el cual creo que la gente se ha cansado mucho de esta situación de aquí de edición al máximo y de producción al máximo, porque generaba una desconexión muy grande con la persona que estaba creando el contenido. ¿A qué me refiero esto? Lo bueno que tienen las redes sociales es que ves a las personas a las que sigues y a las que consumes el contenido como alcanzables, como personas que podrías ser tú. Sin embargo, el momento en que hay una producción masiva con 10 cámaras o 3 o 4 cámaras, con una postproducción muy potente y que pierde esa, vamos a decir, naturalidad y humanidad, pues nos pasa un poco como con la televisión, que ves a los famosos, pero no les ves como alguien alcanzable de alguna manera, les ves como gente que está en su universo. Entonces, en las redes sociales estaba pasando algo así y tengo la sensación de que estamos yendo justo ahora a un lado contrario y en muchos proyectos que veo más que una edición normalita, pero que mantiene la humanidad y que a lo mejor es persona grabándose más en el día a día, pues está teniendo muy buenos resultados. Así que creo que estamos en un momento dulce a partir de ahí, ¿no? Ahora luego entraremos más a profundizar en cada uno, pero en este tipo de contenidos yo suelo trabajar con tres tipos de formatos, ¿vale? Que no sé si los he escuchado, pero es V1, me da un poquito lento el ordenador, perdona si se para, V2 y V3, ¿vale? Voy a dar un traguito al café. Luego entraremos más en profundidad en cada uno de ellos, ¿vale? Pero el V1 es un contenido que busca la viralización, el V2 es un contenido que busca aportar valor y el V3 es un contenido de venta puro. De venta puro o lo que vendría a ser buscar la acción directa por parte de la persona, ¿vale? ¿Vale? Entonces ahora entraremos bien en cómo hacer cada uno, en diferentes formatos, etcétera, pero una buena estrategia se basa en estos estos tres tipos de contenido. ¿Por qué? Bueno, pues por un motivo muy sencillo, este es un poquito más pequeño, porque al final lo que hace la viralización es atraer nuevo público constantemente, lo que hace el valor es conseguir que las personas que te han seguido vean que eres una persona que controla del tema que está haciendo y lo que hace la venta es, pues eso, buscar la venta, buscar acción concreta por parte de la otra persona con lo que hemos sembrado de los otros. Ahora, cuando acabemos como el mapa general, volvemos aquí, que es un poco lo que nos interesa, pero creo que es bueno tener como
la perspectiva general porque nos hace entender bien cómo funcionan las redes sociales. Tendríamos el nivel 3, que serían el email marketing, porque al final una de las claves que tenemos que entender es que en estos dos puntos la información no es nuestra, la información es de las redes sociales o de YouTube o de la plataforma de podcast, pero realmente estamos un poco a la expectativa de qué pasa. Pongo un ejemplo súper tonto, que esto ha ido cambiando mucho con el tiempo, pero que pasó. Yo tengo un amigo que tenía un canal de YouTube para niños, que hacía cosas de juguetes y tal y no sé qué, y el tío estaba forrado, estoy hablando hace muchísimos años, que estaba ganando mucho, mucho dinero con la propia publicidad de YouTube. ¿Qué pasó? Que de un día para otro, quedando esto a lo mejor de 2017 o así. De un día para otro llegó un mensaje de YouTube, o sea, un email a todos los que teníamos cuenta, que te indicaba que a partir de ese momento, por las nuevas políticas, etcétera, los contenidos para niños ya no se iban a poder monetizar con publicidad nativa de YouTube. Esto era porque era la época en la que había muchos atentados terroristas y tal en Europa y ponían esto, los grupos terroristas, los islamistas, ponían publicidad, vamos a decir un poco, que se le escapaba a YouTube de las manos en los vídeos para niños. Entonces, claro, se generó un problema muy grande para YouTube que dijo, ¿sabes qué? Cortamos por lo sano, aquí no hay publicidad y quitamos el problema directamente. ¿Qué pasa? Que gente como esta persona, de la noche a la mañana decía, ya no os voy a ingresar dinero con esto, me han cortado el grifo. Por eso es tan importante entender que nos podemos apalancar muy bien en las redes sociales, pero nunca deben de ser nuestra principal vía de nada, porque si pasa cualquier cosa, no tenemos margen de maniobra, son ellos los que mandan sobre nosotros. Entonces, es simplemente ir entendiéndolas, ir haciendo acciones, pero que pase lo que pase, tener el control de, bueno, vamos a tener diferentes margen de maniobra, ¿no? Entonces, cuando hagamos email, que esto es un poco lo que veremos también en la próxima clase, yo aquí gestiono dos tipos de estrategia, las newsletters del día a día y las automatizaciones, las secuencias automatizadas. ¿Vale? Esto ya lo veremos, pero un poco son los correos que enviamos en el día a día a la base de datos, que serían las newsletters, y luego las secuencias automatizadas, que es, oye, cada vez que una persona entre por un determinado punto, tengo preparada una secuencia de correos ya para impactarle de una manera concreta. Por ejemplo, aquí lo que hacemos son dos newsletters. Tenemos una newsletter para aquellos que no han comprado nunca ningún producto y otra para los que han comprado productos ya directamente. Y a cada uno les buscamos un objetivo diferente. Vamos mandando una cada día en función de quién sea. Y es uno de los sitios donde más se vende realmente. Y luego además tenemos ciertas secuencias automatizadas que entran en determinado momento. Por ejemplo, después de un lanzamiento tenemos preparada una secuencia que llamamos secuencia puente para pasar a las personas que no han comprado por un vídeo de ventas particular para hacerles otra oferta al cabo del tiempo. Y de esa manera, oye, si no compraron un punto, pues tenemos una secuencia preparada que sabemos que funciona de antemano para acabar de convencerles a unos cuantos. Y al final tenemos todo esto rodando. O las personas que entran en la base de datos no reciben directamente la newsletter, sino que tenemos identificados cuáles son los correos que más han vendido a lo largo de los últimos años y toda persona que entra pasa primero por esos correos para, bueno, pues para intentar convencerles directamente. Si esos correos están funcionando, les quitamos cualquier referencia temporal y los mantenemos ahí, de tal manera que siguen retroalimentando un poco el proyecto. Y luego el nivel 4 suelen ser las comunidades, ¿vale? Comunidades. Que esto suele ser ya o WhatsApp, o tradicionalmente también se ha utilizado mucho Telegram, que cada vez está más en desuso porque la gente ya ha perdido un poco el miedo a dar el teléfono y porque WhatsApp también se ha puesto un poco las pilas, que siempre ha estado muy retrasada en esto, pero ahora si tienes una comunidad la gente no se puede ver el teléfono entre ellos, por ejemplo, que parece una tontería, pero ayuda mucho, porque yo he estado en proyectos y en lanzamientos en los cuales WhatsApp todavía no hacía esto y he visto muchísimas estafas, es decir, pues entraba, pues imaginad que vendiéramos, yo que sé, un curso de email marketing por 1.500, ya había alguien que se ponía el logo del equipo e iba contactando a las personas y decía, oye, queremos ofrecerte por haber estado aquí una oportunidad de un curso reducido por solo 300, por ejemplo. Y era mentira, era una persona que había entrado y estaba escribiendo, o gente de la competencia que entraba y empezaba a decir cosas malas de la persona que estaba vendiendo para esto. Por suerte ahora ya solo se ve el número de teléfono de la persona que dirige, de los administradores de los grupos, cuando marcas la opción. Y eso hace que sea todo mucho más privado y que te quites estos problemas.
En Telegram lo que tenías es que si tú no tenías guardado a otra persona, solo veías el usuario, pero no veías el número de teléfono, lo cual también te hacía la vida mucho más fácil. Y a WhatsApp todavía le queda, porque no se pueden programar mensajes y un montón de detalles así, por lo menos nativamente. Y Telegram esto lo tiene mucho mejor hecho desde el principio. Las estadísticas de Telegram son 10.000 veces mejor, pero WhatsApp tiene una ventaja sobre Telegram, que es que tú el WhatsApp lo abres 30 veces todos los días para hablar con tu amigo, con tu padre, con tu hijo, con tu tal, con tus compañeros de trabajo, y Telegram no. Telegram o eres una persona muy del sector de la innovación, de la tecnología, etcétera, o probablemente no lo tengas ni instalado en tu teléfono. Por lo tanto, meter en cualquier persona en un grupo de Telegram exige no solo que entren a Telegram, sino que se descarguen la aplicación, que la entiendan, bueno, pues que es todo mucho más rollo. De todas formas, lo que haremos en la próxima clase será ver el nivel 3 y el nivel 4, pero hoy nos vamos a quedar en el nivel 2. Y antes de entrar ahí, un detalle como súper importante que es, perdonad, vamos a quitar esto ahí, es el objetivo del nivel 1 es llevar a la gente al nivel 3, es decir, es que entren dentro de la lista de correo, por lo mismo, ¿no? Porque los datos aquí no nos corresponden, no son nuestros, pues nos interesa llevarlos desde allí. El objetivo del nivel 2 es también llevar a la gente dentro de la lista de correo, para asegurarnos de que las personas pues entran y los tenemos ahí. ¿Que evidentemente podemos hacer ventas desde el nivel 1 o el nivel 2? Por supuesto, pero suele ser más difícil muchas veces. Y además, a veces, cuando intentamos vender desde estas plataformas, ponemos en tela de juicio nuestra reputación. ¿Por qué digo esto? Porque a la gente no le gusta ver que estás vendiendo todo el rato por redes sociales, le cansa y al final todo lo que haces por Instagram, por ejemplo, es público. Por lo tanto, la gente lo ve. En el email al final es todo mucho más privado. Y luego el objetivo del nivel 3 pues será llevar a la gente al nivel 4, que esto es más optativo, o vender directamente desde el nivel 3, ¿vale? Más o menos se entiende un poco el mapa generalizado. Vale, pues vamos a Instagram, que es lo que nos gusta y lo que nos mola, así que vamos a por ello. Entonces vamos a irnos para acá abajo. Lo metemos aquí, Instagram. Vale, Instagram, LinkedIn, redes sociales cortas. Contenido corto. Vale, como decíamos arriba, tenemos 3 tipos de contenido. Vamos a acercarnos. Que es contenido V1, que decíamos que es contenido de viralización. Contenido V2, que decíamos que era contenido de valor. Y contenido V3, que es contenido de venta. El contenido de viralización, como al final tenemos que ver las redes sociales, a mí me gusta verlas como si fuera un jardín o un jardín de alguna manera, ¿no? Si queremos hacer que crezca, vamos a tener el contenido V1, que es el que siembra nuevas personas, el contenido V2, que es el que las riega, y el contenido V3, que es la que nos da los frutos, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Con el contenido viralización, que ahora veremos estructuras, contenidos, etcétera, lo que hacemos es llegar a nuevas personas. A nuevos seguidores, a gente que buscamos que nos descubran, que nos conozcan, que sepan más de nosotros, porque al final, si queremos vender a través de redes sociales, tenemos el reto de que tenemos un número de personas que nos siguen. Y de esas personas hay gente que ya nos ha comprado y hay gente que no nos va a comprar nunca porque puede que no le interese. Espera, dadme un segundo que me están llamando, voy a quitar las notificaciones y voy a decir que ahora... estoy dando clase. Vale, simplemente eso, perdonad, ya he puesto el móvil en modo avión. Vale, luego, si nunca me llaman a estas horas, pero bueno, supongo que será algo importante que luego veremos. Luego, el contenido de valor, lo que intentamos es que las personas que nos sigan nos vean como autoridad. Y el contenido de la venta, pues queremos vender, que es ganar dinerinchi, ¿vale? Como por resumirlo rápidamente, lo que queremos ahí es generar resultados. Al final es la consecuencia de todo lo que estamos haciendo. Bien. Vamos a ir ahora contenido a contenido. Vamos a bajar abajo el contenido V1. ¿Vale? Todo esto que estoy contando os prometo que tiene un sentido al final. El contenido número 1, que decíamos que es el contenido de viralización, al final, ¿cómo lo vamos a hacer? Es contenido que normalmente es corto, porque al final la cuestión es que a la gente le cuesta mucho ver contenido, cuando digo corto, corto en niveles Instagram, es decir, unos 30 segundos, más o menos. A la gente le cuesta mucho ver contenido largo a nivel Instagram, que es más de un minuto. Entonces lo que necesitamos para personas que no nos conocen es llegar, aparecerles y mostrar que somos un contenido que le puede interesar, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es crear un contenido que sea, que entiendan lo que voy a decir,
superficial. ¿Por qué voy a esto? Porque necesitamos que la gente, superficial y curioso, necesitamos que la gente se para a mirarnos. Al final, la gente que nos sigue, la gente que ya sabe lo que hacemos y que le gusta lo que hacemos, realmente no tenemos que convencerla mucho, porque ya solo cuando vea nuestra cara en el contenido, eso ya es suficiente para que se empiece a parar. De hecho, os habrá pasado que seguramente tendáis a darle un me gusta, incluso en el ámbito más personal, a gente que os cae bien y que conocéis y le deis por inercia por la persona que por lo que está poniendo. Sale tu amigo de toda la vida y está en una foto, no te fijas en la foto, ves que es él y automáticamente ya le das me gusta. Pero a otra persona que no conoces, pues te tienes que fijar mucho en lo que está haciendo para poder hacerlo. Pues en este momento nosotros somos la persona que no nos conoce nadie, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por eso vamos a intentar crear un contenido corto, superficial y curioso. ¿Qué quiero decir con superficial? Pues a mí me gusta hacerme la pregunta de, es un contenido que una de cada dos personas le interesa. Si saliera a la calle ahora mismo a preguntar, a una de cada dos personas le tiene que interesar. Por ejemplo, si yo fuera a hacer un contenido sobre copywriting, nunca hablaría de copywriting en el contenido V1, porque al final el copy me interesa a mí y a 4 frikis más de las ventas, del marketing y de los negocios, ¿no? Pero si ahora saliera a la calle y hablara de copy, o de asuntos de email o de cosas tan concretas, seguramente a la mayor parte de las personas no les interesaría absolutamente nada y pasarían de mí. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Oye, te cuento cómo Rosalía se ha hecho multimillonaria. Por ejemplo, me apoyo en una persona ya conocida, por decirlo de alguna forma, para intentar generar esa atención. Entonces, con este contenido lo que buscamos es que interese a muchas personas, que se paren y que esas personas tengan curiosidad en seguirnos. Y alguna persona de las que estéis aquí estaréis pensando, vale, pero si tú hablas de Rosalía, habrá mucha gente, y tú vendes servicios de copy, habrá mucha gente que se para a verte o te empieza a seguir, que no le interesa absolutamente nada los servicios de copy, que simplemente se haya parado por el hecho de que ha visto aquí el nombre de Rosalía. Y es cierto, en la gente a la que vamos a llegar habrá gente, en la mayor parte de la gente no va a ser nuestro cliente, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Y un grupo más reducido sí que lo va a ser. Perdona, que aquí he puesto esto así. Sí va a ser nuestro cliente. Como decíamos, el grupo más grande va a ser el que no, pero al final tenemos que pensar con mentalidad pesca de arrastre en el océano, ¿no? Cuando un barco tira las redes para cazar, pescar atunes, por ejemplo, pues se le colarán otro tipo de pescados. No me preguntéis porque no tengo ni puñetera idea de cómo se pesca, ¿no? Pero al final la cuestión es, mientras me estén entrando atunes, el resto de los pescados ya lo tiraré después. Ya lo devolveré al mar o lo venderé de otra manera o lo que sea, pero lo importante es que me estén entrando los atunes. ¿Por qué? Porque al final tenemos que pensar, si con un contenido, vamos a decir que buscamos la viralidad, que no buscamos la viralidad, llegamos a 100 personas, a lo mejor una de esas personas es nuestro público objetivo. Vamos a ser optimistas, vamos a poner que 5 son nuestro público objetivo, ¿vale? Pero si en vez de a 100 conseguimos llegar con ese contenido un poco más generalista a 1000, pues habrá 50 siguiendo ese porcentaje que pueda ser nuestro cliente. Por lo tanto, llegar a cuantas más visitas mejor será para poder llegar a nuestro público en ese porcentaje. Ya nos encargaremos ahora con el contenido V2 de poder filtrar y limpiar y asegurarnos de que las personas que nos llegan realmente se interesan por aquello que estamos haciendo. Pero un poco al final, el punto final es, cuanto más gente ampliemos nuestro abanico, a más gente va a interesar, más gente potencial que puede ser nuestro cliente, vamos a llegar también. Porque al final tenemos que entender cómo funcionan las redes sociales. Esto ya lo vimos un poco el otro día, pero recordemos que al final la clave para que un vídeo funcione es la retención. Cuanto mayor sea la retención que tiene nuestro contenido, más gente le puede interesar. Entonces, si yo empiezo hablando de copy e Instagram le muestra ese vídeo a 10 personas, pues habrá una persona que puede ser otro friki de esto que vea el vídeo. Pero si el resto no lo ve, ¿qué va a decir Instagram? Leñe, le he presentado este vídeo a 10, 100 personas y solo un 10%, solo un 5% se ha quedado a ver más de los primeros 3 segundos. Ese contenido no me interesa viralizarlo porque no cumple el objetivo que tengo yo como negocio. ¿Cuál es el objetivo de Instagram o de cualquier otra red social? Mantener a las personas viendo su contenido el mayor tiempo posible, porque cuanto más tiempo estés pendiente de la pantalla, más anuncios te va a poder enseñar. En cambio, si un contenido no consigue que la gente se pare a verlo, Instagram, ¿qué va a decir? Joder, en este contenido lo ve muy poca gente, hay más posibilidades de que la gente cierre la aplicación, se vaya a otro sitio o no me presta atención, por lo tanto no voy a
exponerlo más porque al final no me está generando el beneficio que yo estoy buscando con esa red social, con ese contenido y por lo tanto no voy a hacerlo. Ese es un poco el objetivo que tenemos con esa generalidad que estamos haciendo. Llegar a un mayor número de personas y decirle a Instagram, oye, fíjate que mi contenido le interesa a mucha gente se para a verlo. Porque si hablo de Rosalía, a lo mejor de esas 10 se paran 5 personas a verlo, 6 personas a verlo. Si consigo que mi tasa de retención esté por encima de la del resto de contenidos, Instagram va a decir, este contenido a la gente le gusta, voy a enseñarlo más porque va a hacer que el usuario esté más contento viendo mi contenido, más enganchado y le voy a poder enseñar más anuncios. Es un poco cómo funciona Instagram por detrás, siempre haciendo algún ajuste, pero normalmente es eso. Y si conseguimos básicamente que nuestro contenido interese a más personas y luego somos capaces de llevarlo, que ahora luego veremos estructuras, a nuestro objetivo principal, pues va a ser mucho más fácil que Instagram lo recomiende, que es al final lo que nos interesa para llegar a más personas. ¿Más o menos se entiende lo que estoy contando? Vale, guay. Que igual me estoy explicando mal y quiero saberlo. ¿Vale? Después tenemos, como decíamos, el contenido V2, que el objetivo es regar. Con el V1 hemos sembrado mucha gente nueva y ahora con el V2 vamos a regarles para que digan, joder, Carmelo no me habla solo de cómo los famosetes se han hecho ricos, por decirlo de alguna manera, sino que me va a hablar también de algo que a mí como cliente potencial me interesa, que es ahí donde vamos a hacer más café para cafeteros, por decirlo de alguna forma. Es el contenido típico de valor, el contenido más elaborado, lo vamos a llevar aquí. Son contenidos que están normalmente entre 60 y 90 segundos, ¿vale? Aquí sí que vamos más en profundidad, porque al final lo que queremos es que la gente nos posicione como expertos. ¿Qué pasa? Que este contenido, por su propia naturaleza, va a tener siempre menos visitas que el otro contenido. Pero no pasa nada, jugamos con ello realmente, porque tenemos un contenido que lo que hace es nos lleva a más gente a que nos vea y tenemos otro contenido que hace que la gente que nos ve confía en nosotros como expertos. Y realmente, al final, aquí esto es un juego de pirámides, de porcentajes. Si tenemos 1000 personas que nos ven el V1, pues a lo mejor tenemos 300 o 200 que nos ven el V2. Bueno, pero son potenciales clientes que tenemos ahí. Y el objetivo es ir metiendo cada vez a más personas para que vayan llegando allí y para que vayan teniendo ese interés adicional, ese interés extra por saber lo que estamos aportando. Entonces, aquí sí que podría hacer, oye, te voy a contar 10 asuntos de correo que van a hacer que aumente tu tasa de apertura en un 10%. O te voy a contar la estrategia de publicidad que ha utilizado Apple para vender sus nuevos ordenadores, por ejemplo, como temas más concretos, ¿vale? Para poder funcionar ahí. Entonces, aquí simplemente intentaremos tener ese contenido más elaborado, que insisto, ahora veremos estructuras. Y luego, V3 es el contenido de frutos, de la venta. Aquí el objetivo es tener cada X tiempo ciertos contenidos más concretos que busquen directamente la acción, buscan acción. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es recoger lo que hemos sembrado. Hemos llegado a gente aquí, le hemos convencido de que somos buenos en lo que hacemos aquí y aquí lo que vamos a hacer es intentar decirle, oye, pues que sepas que doy sesiones de respiración, que sepas que tengo una formación de no sé qué, que sepas tal. Estoy buscando a 5 personas para una próxima sesión en Madrid. Deja la palabra patata si te interesa, que seguro que habéis visto esto alguna vez en algún contenido. Pues un poco ahí lo que hacemos es recoger los frutos. ¿Cuál suele ser el problema de mucha gente en redes sociales? Que se centran solo en este, es decir, hacen contenido solo para vender. Está bien que estamos todos para vender en redes sociales, pero para vender primero tenemos que conseguir llenar la tienda de personas que estén interesadas de comprarnos. Si no, por mucho que estés gritando, cómprame, cómprame, si no hay personas que estén ahí escuchándote, es imposible. Y de hecho, si tú estás todo el rato gritando, cómprame, cómprame, incluso los potenciales interesados se van a cansar porque dices, joder, este chico o esta chica solo me está compartiendo contenido para que le compre y ahora no me interesa comprarle, por lo tanto voy a dejar de verle o voy a dejar de seguirle porque no me interesa. Tenemos que intentar encontrar ese equilibrio. De hecho, a nivel porcentaje, normalmente el V1 suele ser el 50% del contenido que yo creo con los clientes, el V2 el 35% y el V3 un 15%. Que básicamente si hiciéramos 30 contenidos al mes serían 15 contenidos, 10 contenidos y 5 contenidos, para que se entienda. Pero siempre tengo que intentar llevar a más gente. Que luego estoy en un momento de venta porque tengo un mes que me interesa mucho vender, como por ejemplo ahora el Black Friday que se está acercando, pues ese mes se puede cambiar la estructura y hacer más contenido de venta. Pero esa venta va a funcionar si previamente hemos hecho el trabajo bueno para llevar a la gente adecuada y ponerla en posición para poder funcionar ahí. ¿Se entiende más o menos?
Vale, pues si os parece vamos a ver estructuras y cositas que podemos hacer en cada uno de ellos. Ahora vemos si quieres, es un poco... Vamos a ver ahora algún ejemplo. Sí, de hecho, si quieres lo vemos contigo. Cuéntame del contenido de V2 de 60 segundos, dime un ejemplo que suelas hacer. Vale, para pasar a un estado de calma es importante respirar y entiendo que lo que cuentas ahora es como una técnica de respiración o algo para que lo puedan hacer, ¿no? Vale, esto está muy bien en este punto. ¿Qué pasa? Que si hay gente que no ve todavía la respiración como un elemento importante, a lo mejor no se acaban de parar, o porque no creen en ello, porque no les genera la suficiente curiosidad para poder hacerlo. Ahí es donde podemos completarlo con contenidos más cortos, que a lo mejor es ahí utilizar el caso de una persona famosa que utilice la respiración para también calmarse. Por ejemplo, me lo voy a inventar, pero imagínate que dijéramos, ¿cómo se llama? Imagina, Donald Trump, por poner un ejemplo tonto. Este es el secreto de Donald Trump para verse calmado, aunque dirige a Estados Unidos, por ejemplo. Y dices, ¿sabías que Donald Trump antes de cada reunión importante utiliza unas técnicas de respiración muy potentes? Pues son muy sencillas y consisten en A, B y C. Y son las técnicas que comparto en mi cuenta. Si quieres saber cómo lo hace, sígueme y te cuento más. Entonces es un contenido súper superficial, entre comillas, porque lo que buscamos es la curiosidad extrema para que la gente nos siga porque quiere saber más. Y lo hacemos corto porque al final pensemos que lo que depende la viralidad es de la retención, como decíamos. Es el porcentaje de vídeo que nos ven. Si tenemos un vídeo de 90 segundos, pues si nos ven 30 es un 33%, pero si tenemos uno de 40 y nos ve el 30 es un 80% prácticamente. Por lo tanto, es más fácil que lo consideren como algo bueno. Entonces, simplemente cambiar ese enfoque y decir, vale, voy a hacer contenidos para que me vean primero y me descubran, y luego contenidos donde les cuento las técnicas. Nunca he tenido ningún problema con nadie. Mi consejo es, así como a nivel general, es, si vamos a decir algo negativo de alguien, que no hable nuestro idioma. Sería lo que yo te diría. Es decir, si yo voy a decir, esta es la gran mentira de los copywriters, pues no cogería un copy español, cogería un copy americano para que no me pueda responder porque no gano nada buscando lo otro, ¿no? Por decirlo así. Pero si vas a hablar bien, en principio no debería haber ningún problema. Anda que no, y esto ya han pasado años, pero no sé si os acordáis cuando pasó lo de Shakira y Piqué hace muchos años de la canción y tal. Yo que tengo clientes de todos los sectores diferentes, todos quisieron hacer un puñetero reel de Shakira y Piqué. ¿Por qué? Porque era muy viral, porque era muy curioso, porque todo el mundo quería escucharlo. Entonces era un poco eso, cada uno lo buscábamos a aterrizar de una manera diferente, pero estaba formando parte de eso. Normalmente en esto funciona muy bien temas de actualidad, por ejemplo, lo que pasó en el concierto de Coldplay hace poco, que es que habréis cansado de ver, lo del CEO y la acompañante, o no sé, que no sé si era compañera suya de trabajo. Son cosas que estén ya en boca de todos, porque al final queremos ver cosas que no sean familiares, de marcas que conocemos o de gente famosa que conocemos. Es como buscar un poco eso. Yo te digo, nunca he pedido permiso, nunca tal. Lo que te diría es que no utilices, intenta utilizar el mínimo número de imágenes con derechos posibles, de alguna manera, o que sean como cositas muy pequeñas. En principio en España, y esto yo sí que pregunté en su momento, si utilizas algo con fines de explicar algo, no tiene por qué haber problema. Pero, por ejemplo, el único reel que a mí me han tirado es porque puso una imagen de una carrera de Fórmula 1, o 3 segundos, 4 segundos, y se ve que a la Fórmula 1 eso no le hace gracia, y denunciaron el contenido y lo quitaron. Y luego me explicaron que son como muy meticulosos con su contenido, etcétera. Y dije, perfecto. Entonces ya sé que si hablo de Fórmula 1, para poner un ejemplo, tengo que poner una foto, no un vídeo. Con la foto nunca hay problema. Mm. Pero por si os sirve, yo utilizo esta herramienta para acortar contenidos largos, o por incluso hacerlos cortos, que es una herramienta que se llama Opus Pro, que pone subtítulos y tal, y todo esto. Y han sacado una versión, ¿vale? Que le das aquí a añadir B-roll, que es para añadir imágenes, ¿vale? Por ejemplo, te digo, porque supongo que habrán tenido algún problema, porque, bueno, ahora cargará, pero cuando tú luego le das a opciones, te dice, ¿quieres añadir B-roll o añadir B-roll con imágenes sin derechos? Entonces te lo pone, por ejemplo, yo el otro día hice un reel que se publicará, bueno, ahora va un poco lento, que se publicará pronto, que hablo de una campaña de publicidad que enfrentaba a McDonald's y a Burger King, por ejemplo. Entonces, si le digo simplemente méteme un b-roll con IA, me mete cosas de McDonald's y cosas de Burger King concretas de eso. En cambio, si le doy a simplemente pónmelo sin derechos de autor, lo que me mete son imágenes de hamburguesas en general, ¿sabes? Sin que no se puedan reconocer. Entonces, bueno, pues juego un poco con eso. De todas formas, si son pocos segundos, nunca te va a dar ningún problema en especial. Vale, guay.
Pues entonces vamos a ver un poquitín si queréis algún tipo de estructura y algún tipo de formato que podemos utilizar aquí. Normalmente ahí, luego os voy a pasar también, que no se me olvide antes de irme, ya que estáis aquí, un GPT que yo tengo con diferentes formatos para hacer temas de inteligencia artificial y tal, y que funciona bastante guay. Entonces, y si no, luego se lo paso a Mika para que lo pase también, porque lo entrené el año pasado con diferentes formatos y lo utilizo mucho como estructura para pensar muchas veces. El año pasado, un día de Navidad, me puse simplemente a crearlo. Entonces, diferentes formatos. Y luego ya vemos, porque lo que voy a enseñaros son diferentes formatos y luego cada uno lo podemos emplear en diferentes sitios, ¿vale? Y incluso aprovechando no sé qué te pasa, Guadalupe, que te salen corazones de atrás en la cámara. Incluso aprovechando cada uno se puede adaptar a lo que viene a ser cada proyecto, ¿vale? Entonces tendríamos, por un lado, verlo aquí, de valor, formato apalancativo, formato de personaje, formato de lista. Bueno, ahora me acordaré del otro, no pasa nada, y si no, con estos tenemos suficiente para empezar. Vale. Vamos a ir con el formato de valor. El formato de valor es el típico que habréis visto todos, que es una persona que hablando a pantalla y que lo que quiere es aportar valor sobre algo que estábamos comentando, ¿no? Pues oye, lo que decía antes Guadalupe, esta es la técnica de respiración para acabar con la ansiedad. Y explicas un poco lo que es. Normalmente es una estructura suele ser gancho. Fijaos que la parte que decíamos antes de la retención y tal es la parte de contexto, es decir, no te doy la solución desde el principio, sino realmente lo que hago es te planteo primero un escenario también para mantenerte pegado al vídeo y que no te vayas directamente. Pero si yo te digo, oye, con esta es la técnica para dejar de tener estrés nunca, y dices, respira, la respiración no sé qué, que entendemos que la gente no lo entiende, pero imaginad que lo entendiera directamente, por mucho que haya vídeo después, si tú ya me has dado la solución, pues no me quedo para saber más, porque ya tengo la solución. En cambio, si te digo, esta es la técnica para acabar para siempre con el estrés, y quédate, porque no es una técnica que utilice solo yo, sino lo que utilizan los grandes presidentes del mundo, los deportistas antes de hacer, y las personas y los médicos antes de hacer una operación, por decir cualquier cosa. Y ya lo haces, pero ya has alargado un poco lo que viene a ser la atención de la gente. No has resuelto el fin de la pregunta en el segundo 3, sino que realmente lo has hecho en el segundo 30, lo que te da una retención mucho más grande, realmente. Bien, ahora vemos algunos ejemplos de cada uno. Apalancativo es parecido, solo que el gancho estamos usando un contenido viral. ¿A qué me refiero con un contenido viral? Pues me refiero a que lo que hacemos es empezamos reaccionando como a otro vídeo. Por ejemplo, a nosotros nos funciona muy bien, coges un vídeo que sea medianamente viral, un vídeo que esté llamando mucho la atención, pones 3 segundos porque ya sabes que eso capta la atención y luego empiezas a construir tú desde ahí. Por ejemplo, imaginad que yo hablando de venta y pusiera, o Guadalupe, por poner un ejemplo, el vídeo de una persona que estuviera haciendo viral, que fuera una persona hiper estresada y que saliera Guadalupe y dijerais, ¿sabéis que hay una manera para poder acabar con este estrés de una manera mucho más rápida? Y ya lo haces, pero has captado la atención con un vídeo que tenías previamente. Luego, el de personajes, son con 2 personajes. Seguro que habéis visto el típico vídeo donde hay 2 personas, que es la misma, hablando entre ellos en algún momento, ¿no? Pues tenemos el personaje aprendiz y el personaje experto, ¿vale? El personaje aprendiz lo que hace es plantear las preguntas, que es como la persona que nos está viendo, y el personaje experto es nosotros generándonos esa autoridad, dando las respuestas, pero realmente la estructura es muy parecida. Una pregunta que genere gancho, un par de preguntas para generar esa atención y luego resolvemos el dilema que estamos haciendo. Y el formato de lista es uno de, oye, te voy a dar 3 consejos para perder peso este verano, por decir cualquier cosa, ¿no? Pues te pongo un pequeño contexto donde te planteo, oye, perder peso es una cosa muy importante, todos queremos perder peso para vernos mucho más guapos y guapas cuando vayamos a la playa, y luego ya es, pues consejo 1, consejo 2 y consejo 3, ¿no? Como muy rápido y llamada a la acción. Y CTA. Entonces, más o menos son estos los mayor parte de contenidos que que yo suelo crear y con los que suelo trabajar. Se me está olvidando uno, que no me acuerdo cuál es ahora, valor apalancativo. No, yo creo que no, yo creo que me lo estoy imaginando y lo tenemos ahí de todas formas, si no luego lo sacaremos. Entonces, a partir de aquí, podemos pensar en cada uno de los formatos o algún formato para cada uno de los tipos de contenido que hemos creado. Por ejemplo, el formato de personajes y el apalancativo funciona muy bien para el V1. ¿Por qué? Porque es viral directamente. Es muy dado a
veo un vídeo viral, respondo rápidamente, pero ya he captado la atención de los curiosos con un vídeo, una foto, algo que ahora mismo se esté comentando mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta el tema, ¿no? Pero podría ser hoy en día la guerra que hay entre Israel y Palestina, que está todo el mundo hablando de ello. Sería un buen gancho, seguramente, cualquier vídeo que hicieras a partir de ahí. Habría que ver cómo hacerlo para que no se te echara todo el mundo encima, evidentemente es un tema complejo, pero a nivel atención y viralización hay pocos temas más grandes. O en las fechas en las que estamos ahora, yo vivo en la Comunidad Valenciana de España. Entonces, justo ahora más o menos hace un año que pasó lo de, o va a hacer ahora un año que pasó lo de la Dana del año pasado, que se ahogaron muchas personas, etcétera, por aquí. Pues en ese momento que todo el mundo está hablando de ello, cualquier vídeo que empezara con algo relacionado con la Dana o que captara algo relacionado con la Dana, seguramente sería muy, muy viral. Ahí yo no aconsejo irnos a temas tan complejos porque es más fácil que genere problemas a que genere soluciones, porque la gente se va a enfadar y seguramente con razón, pero que son temas muy virales. O el tema de Shakira, por decirlo de alguna manera. Y personajes también es muy sencillo porque al final la pregunta que hace el aprendiz va a ser una pregunta muy general que va a tener cualquier persona y rápidamente es un formato muy dinámico que permite resolverlo rápidamente. Por ejemplo, hay una chica que ahora, ya no sé si lo hace tanto o ahora lo hace más con el novio, pero durante mucho tiempo lo hizo, que era Celia Rubio, que habla de finanzas, inversiones, no sé si os suena, pero que hace años hacía como, cuando hablaba de finanzas más en general, que decía, oye, ¿cuándo puedo conseguir que el aeropuerto me devuelva el dinero del billete? Ah, ¿qué te ha pasado? ¿Has perdido el billete? Sí, es que el avión no salió o me han perdido la maleta o salimos con muchas horas de retraso y la gente lo quiere ver. Ah, pues ¿sabías que según la ley tac, 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 puedes hacerlo? Ah, sí, pues voy a ir a reclamar. Que aunque la respuesta sea un poco compleja, realmente es una duda tan general que nos podría pasar a todos, realmente. Entonces, por eso es un contenido que capta mucho la atención. Celia no vende cómo reclamar dinero a un aeropuerto o a una compañía aérea si pierdes el billete. Pero es un tema económico con el que te engancha para luego venderte el tema de las finanzas que ella hace. Como veis, es un poco contenido superficial para luego ya decirte cómo gestionar tus finanzas para ser libre financieramente. No sé exactamente lo que vende ahora, pero bueno, por ir por ahí. Vale. Luego, los formatos que funcionan muy bien para el V2 son el formato de valor, porque es me siento a contarte en 60 segundos algo concreto, y también el de lista, porque si te voy a dar, oye, 3 razones por las que respirar puede acabar con tu estrés, pues va a ser un contenido medianamente elaborado. Hablamos de elaboración en contenidos cortos, ¿no? Para que se nos entienda. Pero lo vamos a tener ahí. Y luego el formato de venta. No, claro, claro, que nos falta es el formato de venta, por supuesto. Y es que al final ya decía yo que nos faltaba algo. El formato de venta es un contenido muy directo, porque aquí no queremos ni viralidad, ni queremos que nos vean como autoridad, lo que queremos es que la gente aprenda rápidamente que hemos lanzado una propuesta y que esa propuesta la puedes acceder. Entonces, es gancho directo, luego tendríamos dolor express y propuesta. ¿Qué suelo hacer yo? Imagínate que voy a lanzar un nuevo curso de email marketing, como decimos antes, ¿no? Oye, estoy buscando a 5 personas que quieran dominar el email marketing para sí mismos o para sus clientes. 5 personas que estén hartas de enfrentarse a tasas de apertura bajas, a clics que no dan ventas, o simplemente plantarse delante de un correo y no saber qué escribir, cómo hacerlo, cómo planificarlo. Pues si te interesa, déjame la palabra patata y me pondré en contacto contigo para explicarte cómo puedes conseguir una de las últimas 5 plazas que voy a lanzar este 2025. Y ya está, ya me pongo en contacto con esa persona. Entonces, parece una tontería, pero lo que hago ahí es recoger todo el trabajo de este. De hecho, yo tengo como compañeros que se ríen mucho de cuando yo hago una propuesta de venta, pues yo tengo una mentoría 1 a 1 en la que acompaño a copies que quieren como hacer negocio. Y mi manera de venderlo es en la comunidad que tengo de WhatsApp, porque yo hago exactamente esto que os he contado aquí, es lo que hago yo con mi negocio. Yo pongo en este grupo, hola chicos, se me ha quedado una plaza disponible para partir, de hecho esto lo hice el otro día, tengo ahora 3 conversaciones pendientes, para noviembre, para las mentorías 1 a 1 que tengo. Si te interesa, escríbeme un privado directamente, ¿no? Y la gente me escribe, no porque el mensaje sea el mejor, sino porque al final es la consecuencia de haber ido sumando aquí todo esto a lo largo del tiempo, entonces hay gente que quiere formarse y lo aprovecho. Simplemente, entonces el mensaje es malísimo. Seguramente si lo hiciera mejor tal, pero como funcione, como busco una persona, pues con que esa persona me contacte no me voy a complicar mucho más la vida. Pero lo que voy es que los vídeos de venta tienen que ser vídeos que no se complique la vida, que sean claramente de acción para poder aprovecharlo. Ahora, en Instagram tenemos 2 formatos más, que son las historias
y los carruseles. Bueno, y también tenemos los posts, pero los posts son el que peor funciona realmente. Entonces, las historias normalmente se utilizan, vamos a irnos por aquí arriba, para el V1 también. ¿Por qué? Porque aunque no generen viralidad, son contenidos muy fáciles de consumirse, que lo que va a hacer es, queremos que la gente se acostumbre a vernos, que le demos algo curioso, que tenga ese primer contacto con nosotros después de seguirnos, para que entienda un poquito de qué va la vaina, pero no se va a quedar nadie en unas historias a ver un contenido elaborado, porque es mucho más express. Entonces lo podemos utilizar ahí. Luego tenemos los carruseles, que los carruseles son V2, porque al final un carrusel es, oye, una serie de diapositivas donde vamos a centrarnos en un tema concreto para que tú puedas profundizar en él y que sepas que yo sé de este tema. Por ejemplo, antes decíamos lo de 3 motivos para respirar, pero eso puede ser también un carrusel perfectamente. De hecho, en publicidad, los carruseles están funcionando súper bien, para que lo sepáis, y en contenido orgánico cada vez están funcionando mejor. De hecho, el CEO de Instagram hace un par de semanas dijo que querían potenciarlos más. Y cuando el CEO de Instagram dice que quiere potenciarlos más, es que te está diciendo, oye, utilízalos, ¿no? ¿Cuál es el problema de los carruseles? Pues que no se muestran, por ejemplo, a personas que no nos conocen. Por lo tanto, no podemos utilizarlos para viralizar, porque solo se muestran a gente que ya nos siguen. Esto es una diferencia con LinkedIn, por ejemplo. En LinkedIn, los carruseles a nivel V1 funcionan súper bien, porque en LinkedIn, cuando alguien te hace me gusta, automáticamente le aparece a toda su audiencia también. Entonces es mucho más fácil que se... Sí, sí, es súper guay por eso LinkedIn muchas veces. Entonces los carruseles son un formato que están funcionando muy bien y el vídeo funciona peor en LinkedIn por la propia naturaleza de la red social. Porque en LinkedIn mucha gente lo ve trabajando, sentado en el ordenador, no es como Instagram que lo ves tirado en el sofá o en el autobús o en cualquier momento perdiendo el tiempo. Entonces el vídeo no es tan fácil de consumir, porque si estás en una oficina o si estás trabajando, ponerte un vídeo de 2 minutos o 1 minuto es más difícil que ver una imagen o ver un carrusel. Por eso en LinkedIn están funcionando tan bien. Y las publicaciones normales, cuando hago publicaciones normales, una foto que tenga una llamada de acción clara, y lo digo en la imagen, no tanto en el texto, porque el texto no lo lee nadie prácticamente si no te llama la atención la imagen, pues puede funcionar mejor para la parte de la venta. Se buscan 5 negocios para hacer email marketing, por ejemplo. Pues eso lo podría aprovechar en ese momento para llamar la atención. Entonces, a lo que voy es que cada formato tiene su fin, que históricamente el Reel ha sido el formato que mejor ha funcionado para llegar a gente nueva en Instagram, porque es el único formato que se muestra a gente que no te sigue, por tanto la oportunidad es súper, súper grande, y ahí se puede, y se puede aprovechar mucho. Y luego, carrusel para V2, un V1 medio serían las historias y las imágenes el V3. De hecho, para que hagáis una idea, no sé si habéis escuchado hablar de las estrategias de turbinado de Instagram. ¿Os suena de algo esto? Bueno, no pasa nada. Desde hace tiempo se está poniendo muy de moda las estrategias de turbinado, que son exactamente esto. Hubo alguien que se las inventó y que en vez de llamarlo V1, V2, V3, le dijo que iba a ser C1, C2 y C3, pero es exactamente lo mismo, lo digo por si lo veis por ahí. Supongo que será americano, que será Content 1, Content 2 y Content 3, y el V1, V2, V3 es vídeo 1, vídeo 2 y vídeo 3, ¿no? Para no darle mucho misterio. Pero lo que está haciendo la gente, estos son estrategias publicitarias, ¿vale? Pero es... Bueno, aquí los porcentajes, olvidaos de ellos, que no tienen tanto sentido. Esto lo hacemos con varios clientes y funciona súper, súper bien. Y voy a quitar el porcentaje para no liarnos. Tenemos un contenido C1, que es un contenido corto, que básicamente es eso, 30 segundos, muy superficial, al que se le mete publicidad, ¿vale? Entonces, si la gente consume más del X% de este vídeo, se toma la decisión estratégicamente en función del proyecto, pero suele ser 70 o así, se manda automáticamente a un C2 muy concreto que profundiza en el tema. Si el C1 es, oye, la técnica de respiración que utiliza Donald Trump, como decíamos, el C2 es, oye, así puedes quitarte el estrés con la técnica de respiración no sé qué, ¿sabes? Como para seguir el hilo. Que aquí la cuestión es que no es que le aparezca inmediatamente, sino que por el propio retargeting que se hace con la publicidad, tú le puedes decir a Meta, oye, si alguien me ve este vídeo, muéstrale este, automáticamente. Y te da, pues, una facilidad de enfocarte muy grande, porque dices, vale, estoy creando un camino con esas personas. Y también se puede decir, oye, y al que vea el C2, muéstrale que tengo un vídeo donde cuento cómo puede utilizar eso para hacer un negocio, por ejemplo. Y ya está, entonces le pones ahí y dices, y déjame la palabra patata si quieres saber más. Entonces estamos creando como canales automáticos. Esto funciona muy bien porque al ser publicidad lo puedes medir absolutamente todo y puedes tener como un patrón muy claro de punto A, punto B y punto C. Y esto lo está haciendo mucha gente.
lo está haciendo por encima de otras cosas, porque a lo mejor el C3 en un determinado momento no lo tienes activo, pero lo que estás haciendo es generar constantemente audiencias nuevas con la publicidad, porque claro, lo que hace la publi es lo acelera todo, de tal manera que si yo ahora en Black Friday, por ejemplo, quiero lanzar una oferta, pues me he tirado 2 meses haciendo esto con publicidad para tener un público nuevo y un público convencido de que soy una autoridad para ahora hacerles la oferta a todos los que están ahí. Y en publicidad puedes decir, no, no, muéstrale solo el vídeo de la venta a aquellas personas que hayan visto el 60% o el 50% del contenido C2. Entonces haces como pam, pam, pam y les llevas. Que insisto, que no hace falta, que esto es como ya más elaborado y más avanzado, pero solo manteniendo los formatos V1, V2 y V3, tenemos como una manera de funcionar muy, muy hilada que nos permite llegar a más gente, convencerles de que somos buenos en lo que hacemos y venderles, que sigue siendo importante. Y un poquito con esto, yo creo que podemos crear un plan de contenidos bastante, bastante chulo con lo que vimos el otro día de todo el tema del concepto y tal, y a partir de ahí ir tal. Entonces, como somos solo dos las que quedáis, hacedme preguntillas y dudas y las profundizamos un poquitín. No sé qué tenéis en mente. Yo lo que diría es, si empezáis, empezad haciendo de menos a más. Es decir, primero V1 porque os interesa llegar a gente nueva, luego V2 y ya luego V3. Y una cosa que hago yo, que esto me lo dijo alguien, a mí me funciona súper bien, es que yo ya tengo la costumbre, bueno, tengo la costumbre cuando tengo tiempo justo esos días, de las personas que me interactúan, les abro conversación directamente. Imagínate que hago un reel de, oye, 5 consejos para tener más aperturas en los emails, por ejemplo. Pues esas personas que me dan me gusta y comentan, tanto en LinkedIn como en Instagram, les mando un privado, oye, he visto, gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, tal. Y ahí voy entablando conversaciones con la gente, simplemente, que luego se pueden convertir en oportunidades de venta. Que muchas no van a ninguna parte, pero con que alguna genere esa oportunidad, está muy bien. Y otra cosa que hago, por si os sirve, porque las historias también son sencillas, es en las historias y pongo lo que yo llamo minas. ¿Qué me refiero con minas? Pues pequeños ganchos para yo luego poder hablar a la gente. Por ejemplo, tengo un cliente que es de tema perros, ¿vale? Entonces, a veces ponemos, oye, de estas 3 situaciones, ¿cuál te saca más de quicio de tu perro? Que ladre por la noche, que se haga pis en casa o que destroce los muebles. Entonces, pues cada uno vota tal. Y tú puedes ver que ha votado cada uno. Entonces, si alguien te dice que destroce los muebles, le puedes abrir y decirle, oye, es que a mí también me molesta un montón que el perro rompa todo en casa. Es que es ¿sabes ya cómo solucionarlo? Te echo un cable con algo y ahí tienes una excusa para hablar a la gente. Y con eso puedes ir generando conversaciones que se van ahí. Por ejemplo, imagínate Guadalupe, que alguien te dice algo te hacen me gusta en un de respiración, de donde estás explicando una técnica. Entonces le puedes hablar a la persona y decirle, oye, ¿y tú cómo estás respirando? Espero que te haya funcionado lo que acabas de ver. Muchas gracias por verlo, simplemente. Y ya vas generando esa conversación que yo muchas veces ni siquiera intento llevar voluntariamente a la venta, simplemente hablo y ya veo lo que va pasando. Pero esa persona a la que hablas ya está más cerca de ti y si en algún momento quiere una especialista en esto, pues entre tú que ya estás hablando con ella y cualquier otra persona que vea por allá, te va a elegir siempre a ti, porque al final es una persona más de confianza. Mira, yo lo de exponerte o no exponerte, al final, si queremos tener un negocio, en algún momento hay que exponerse. Realmente, nos guste más o nos guste menos, es que tampoco hay mucho tal. O sea, el carnicero se expone cuando está en la tienda, el frutero también, entonces al final nos da miedo porque es salir de nuestra zona de confort y porque al final es algo, vamos a decir, cada vez está más normalizado hacer un vídeo en una red social, pero sigue siendo algo raro en los entornos en los que nos movemos familiares y de amigos normalmente. O sea, de todo mi círculo, el único que está en una red social contando cosas soy yo, por ejemplo, ¿no? El resto pues tiene trabajos normales de los de toda la vida y al principio había cachondeo y había cosas que estás haciendo, tal, no sé qué. Y lo que pasa es que yo llevo ya muchos años y ya en un momento dije, mira, ¿sabes qué? Me da igual lo que me digan, yo tiro para adelante. Pero no deja de ser raro lo que hacemos, es un trabajo raro, por mucho que en nuestra burbuja aquí lo veamos como algo normal, las personas no suelen estar en esto. Entonces, yo lo que te digo es que yo llevo desde el año 2015 haciendo vídeos de cosas. Entonces, claro, al principio, el primer vídeo que yo hago, estoy hiper nervioso, me tiembla la voz, me acuerdo de decir, bueno, bienvenido a otro vídeo, y luego digo, bueno, ¿qué otro vídeo? Este es el primero que estoy haciendo, y eso lo dejé ahí, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y se te acaba pasando, pues a base de ir haciendo más, más y más, pues lo normalizas como todo y te da un poco más igual lo que piensa el entorno, o sea, no más igual en plan negativo, sino simplemente yo sé que tengo que hacer esto para generar un resultado, igual que sé que el dentista tiene que comprar flúor para poder hacer tratamiento, ¿no? Pues es un poco un peaje que tengo que
que pagar y te vas acostumbrando. Entonces yo te digo que hay, de todas formas, si no, empieza no haciendo vídeos, sino haciendo más posts, más carruseles, más tal, para por lo menos ir saliendo y ir poco a poco, porque al final esto es mucho de inercia, es decir, cuando te acostumbras a crear, creas, pero yo el año pasado me fui un par de semanas en Navidad con mi familia a ver a mi madre un rato, etcétera. Ahí no hice nada, lo dejé todo preparado antes de irme y cuando volví, volver a ponerme a hacer cosas me costaba la vida, diciendo, ahora me tengo que poner aquí, otra vez, otro tal. Entonces, que quiero decir que es mucho como ir al gimnasio, que cuando empiezas no te apetece, pero cuando llevas ya 2 meses dices, pues ya voy, me levanto y voy casi por costumbre, realmente. Entonces entiendes que fuera un poco parte del proyecto igual. Claro, por eso poníamos WhatsApp al final en la lista inicial, porque al final WhatsApp se va regando con lo que vamos haciendo antes, si no al final depende un poco del boca a boca. Y a mí personalmente no me gusta depender del boca a boca, porque el boca a boca hay momentos en los que puede ir muy bien y luego puede haber momentos donde, no porque tú hayas hecho nada particular diferente, sino de pronto la gente no te recomienda por cualquier motivo y no puedes... por eso es tan importante como crear estos sistemas, por decirlo de alguna manera, donde tengamos un poco más el control para poder hacerlo. De hecho, yo cuando trabajo con clientes, donde más me fijo muchas veces es en la rentabilidad que tenemos en las campañas de publicidad, porque eso es algo que sí que controlamos completamente. Si yo sé que metiendo 1 euro saco 2, ya tengo más o menos un control de lo que puedo hacer. Y si sé que metiendo 1 euro saco 0,50, ya sé que ese no es el camino. Si metiendo 1 euro saco 2, no son matemáticas, ¿no? Pero sé que si meto 10, seguramente saquemos 20. Por lo tanto, puedo jugar y hacer cálculos y poder predecir lo que está pasando. Que parece una tontería, pero ese tipo de contenido funciona muy bien. La gente que lo hace, que eso es una frustración personal, que digo, este es el contenido menos creativo, menos original y menos pensado, que está copiándose descaradamente cada uno de tal, y yo en cada lanzamiento con un cliente hago uno así porque funciona muy, muy bien. Y es como frustrado porque decir, joder, yo aquí pensando ideas, tal, no sé qué, y luego llega esta tontería y funciona muy, muy potente. Al final es un poco ver lo que hay detrás de todo. Lo que sí que os diría es que si estáis empezando a crear contenido, etcétera, no intentéis, pues un poco lo mismo que en el gimnasio, no es no hacer deporte, ahora voy todos los días, sino, oye, primera semana vamos a hacer un contenido, estoy cómoda, estoy tal. Siguiente semana vamos a hacer 2, a ver cómo estoy, a ver cómo me siento, a ver cómo funciona. Tercera semana voy a hacer, oye, con 2 me he sentido más o menos bien, mantengo 2, luego veré si quiero subir, si quiero bajar. Y también vamos viendo números automáticamente, porque si no, empiezas y creas te olvidas. A Nacho, por ejemplo, Nacho lo que hacemos es, él graba una vez al mes y le metemos ahí un día de grabación de todo y decimos, ahora, 80 anuncios, 50 reels, 20 no sé qué, y ya está. Pero porque él, como él está cómodo, realmente él prefiere un día estresado que estar grabando cada semana. Y yo por lo menos lo que intento hacer cuando trabajo con cualquier cliente es, siempre que puedo, que se grabe en packs, porque al final es mejor tener un día de grabación, un día de edición y un día de guión, por ejemplo, y en 3 4 días sacarte todo un mes, que estar haciéndolo cada día, porque cada día pueden pasar tantas cosas que al final no lo haces. Yo supongo que cuando teníamos 15 años y no teníamos obligaciones, pues podríamos hacerlo, pero con la vida es que no puedes... A mí por lo menos no me gusta depender de lo que haga ese día, porque ese día pueden pasar un montón de cosas. A mí, por ejemplo, ayer yo tuve un problema no, una cosa con los profesores de la guardería de mi hijo, y ya el día se me echó encima. A partir de ahí, entonces, como lo tengo todo programado, pues es una cosa que no me preocupé de tengo que mover una reunión, tengo que hablar con no sé quién, tengo que hacer no sé cuánto, pero ya está. Ahí entonces es igual hacer una mejor, o sea, porque entiendo, yo lo que intentaría es, primero, o sea, aparte de lo que hemos dicho de sembrar para que la gente llegue y nos conozca, o esto que hemos dicho de las conversaciones, para tener una excusa para hablarles, yo cuando he empezado a prospectar, siempre intento tener un punto intermedio para hablar con la persona. Por ejemplo, yo os pongo una excusa que utilizo yo muchas veces. Yo tengo un podcast que tiene 2000 y pico episodios y tal. Entonces, cuando alguien me interesa para trabajar con esa persona, lo que hago es invitarla al podcast. Oye, Guadalupe, me gusta mucho lo que haces, tal, me gustaría traerte al podcast para hablar de esto. ¿Por qué? Porque el podcast me da un rato antes y un rato después para hablar con esa persona y se lo pasa medianamente bien, por lo menos tiene una buena experiencia y ya le he podido sembrar lo que hago y lo que dejo de hacer. Entonces, mi experiencia intentando vender directamente a una persona a frío siempre ha sido muy mala, porque al final, y sobre todo ahora que tenemos tantos impactos, lo que te sale es, ay, déjame en paz, ¿sabes? Si no te he hablado, no me has escrito, pues ¿por qué me estás diciendo nada? Pero si consigo entablar primero una conversación, luego me es mucho más fácil. De hecho, a veces me ha pasado también de ver que fulanito o fulanita están haciendo algo y yo me doy cuenta de que, oye, eso se puede mejorar. Y a veces le digo, oye, Pepito, que he visto que está haciendo esto,
yo suelo hacerlo así o asá, y no le digo nada de venta, tal, y digo, perfecto. Entonces, a veces yo creo que ahí se rompe un poco los esquemas porque la gente está acostumbrado a tal. Te contestan, tal, no sé qué, y muchas veces les digo, oye, si algún día quieres que veamos un poquito más esto en profundidad, nos tomamos un café virtual. Y en ese café, salvo que me pregunten, tampoco les vendo directamente. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a ir ahí y que te estén intentando hacer el lío, entre muchas comillas, para venderte. Y me ha pasado más de una vez después de ese café virtual que me dicen, oye, ¿no me vas a vender nada? Y le he dicho, no, esta llamada era simplemente por gusto, pero si quieres, agendamos otra mañana o pasado y me cuentas bien ya tu proyecto y vemos qué podemos hacer. Y así he sacado muchas oportunidades. Pero eso es un poco pico pala, ir sembrando, ir cada día tal e ir viendo lo que sale, sin pensar en tal. Claro, yo ahora tengo la suerte de que, por suerte, con los clientes que tengo estoy tranquilo y no dependo de captar un cliente mañana para pagar el alquiler o la hipoteca o lo que sea. Así que me puedo permitir el lujo de ir sembrando, sembrando, que sale, perfecto, que no sale, pues igual de bien. Eso es, yo lo que llevo es un Excel siempre de a quién voy hablando para tener un control y para que, pero más que para tener un control, para que no se me olvide responder a las personas, porque a lo mejor hablas a 10 personas cada día y de pronto dices, ah, leñe, esta persona que le dije algo me contestó por Instagram o por LinkedIn y no le he respondido en 4 días o en 5 días. Entonces, eso me sirve simplemente para hacer check. Y tengo ahí puesto, le he hablado, le he respondido, cuál es el último mensaje y cuál es la última fecha en la que he hablado con esa persona. Y simplemente es por control mío de no se me escape nadie. Pero vamos, que es algo muy por eso y sin complicarme mucho la vida, pero el objetivo es ese. De hecho, pero también os digo que esto a mí a veces yo creo que me ha jugado alguna mala pasada, porque igual que tengo esta actitud, vamos a decir, más pasiva ante la venta, que me ha hecho que la gente llegue y quiere trabajar conmigo y que yo no tenga prisa, cuando he hecho alguna acción de venta más concreta, he notado que la gente reaccionaba raro porque no estaban acostumbrados también. Entonces, como que en el último año y poco he intentado, por ejemplo, por el email, estar siempre haciendo alguna acción de venta para que la gente esté acostumbrada a que yo les vendo también. Por si no pasaba lo otro. Ay, una vez hice un lanzamiento hace un par de años mío que buscaba 5 personas para los puestos para el este y contraté a un chico para no pensar yo y decir, mira, ya pienso para otros que a mí que me piense otra persona. Y fuimos un poco más agresivos y noté una reticencia de la gente rara, como en plan, uy, ¿qué estás haciendo? Esto es raro, esto no sé qué. Una persona me dijo, oye, no esperaba esto de ti. ¿Sabes? Como que hay que tener como ese punto intermedio de tal. Yo pensé, en el momento me molestó lo que me dijo esa persona, pero luego pensé, si no me va a comprar tampoco le puedo dar importancia, porque esto al final es para ganar dinero, no es para hacer amigos. Entonces, ¿está molestado? Pues lo siento. Pues ahí está. Pero sí que es cierto que ahí hice un cambio de chip un poco de, si no, o sea, mi mentalidad sigue diciendo, si yo te digo Guadalupe, ir a tomarnos un café virtual porque te quiero echar un cable con algo y no te he hablado de que te voy a vender algo, sigo sin venderte nada en esa llamada porque me parece feo como hacerte el este. Pero sí que estoy hablando más de todo lo que hago para que la gente sea consciente de ello. Y se nota que la gente tiene como mejor respuesta ante las acciones. Es que muchas veces le damos mucha importancia a todo, pero realmente, y también veo a mucha gente hiperobsesionada con las visitas y tal, y dice, no, es que tengo una clienta que ya no le hago los vídeos, le hago tema de emails y landing, ¿no? Pero antes tenía pues 500.000, 600.000, 700.000 visitas por vídeo y ahora tiene 200.000 o 300.000, ha bajado un montón. Y yo a veces pienso, con 200.000 visitas, con un 1% de eso ya tienes para vivir los próximos 10 años o más. Es que a veces también como que nos volvemos locos, ¿no? Que si tienes 500 visitas, 200 visitas en un vídeo, si te compran 4 o 5 de esas personas, ya te han arreglado 1 o 2 meses realmente. Entonces, tampoco hay que volverse tan loco. Es decir, hay que entenderlo, buscar, pero tampoco convertirte en un esclavo de los números, porque si no, empiezas a pensar en números y no en personas realmente. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué? Os lo pongo aquí. Lo pongo por aquí. Bueno, @copymelo por si lo queréis buscar. Os lo pongo aquí en el chat también.